Buenos días. Comenzamos hoy el estándar 73, Fundamentos del Estado franquista. Para empezar tenemos que decir que el régimen del general Franco nace a consecuencia del final de la Guerra Civil y el establecimiento de una dictadura personal. El régimen franquista fue una dictadura militar con concentración del poder en la persona del general Franco y que en sus primeras décadas tiene el carácter de un Estado totalitario. En la dictadura franquista, todas las instituciones están de una u otra forma vinculadas al poder del general Franco y las otras instituciones del Estado, el ejército, la iglesia y el llamado movimiento nacional, es decir, Falange Española tradicionalista y de las JONS, van a estar siempre, en última instancia, controladas y mediatizadas por el poder del general Franco. Franco va a utilizar la ideología falangista durante los primeros 15 años de su gobierno, pero cuando esta ideología se revele ineficaz para gestionar los asuntos económicos del país y además le ponga en evidencia y le aísle internacionalmente, va a ir desligándose progresivamente, de forma muy oportunista, como una especie de camuflaje político, y se va a ir adaptando a las circunstancias internacionales de cada momento. En una primera instancia, su alineamiento con las potencias del eje fascista Berlín-Roma es total. Posteriormente, cuando la derrota del eje está próxima, va evolucionando hacia posturas más anglófilas. Y cuando la emergencia de Estados Unidos durante la Guerra Fría sea muy evidente, pues Franco va a jugar la carta de ser aliado de los Estados Unidos. En el aspecto económico se va a ver también una evolución. En principio se siguen las políticas autárquicas del fascismo italiano, copiadas aquí en España por la Falange, pero cuando en 1958 el Estado franquista colapse económicamente, se dará pie a una política de liberalización económica que dará entrada en el gobierno de Franco a los llamados tecnócratas, a los miembros del Opus Dei, que van a fomentar una ideología nueva llamada desarrollismo. Curiosamente, la evolución política del desarrollismo va a hacer que España cambie incluso a pesar de las intenciones del general Franco, que pretendía una España más tradicional, más rural y más vinculada al credo católico. Pero la llegada del turismo y los cambios sociales que se producen en los años 60 del siglo XX van a hacer que España, en una medida quizá un poco más retrasada que el resto de Europa, pero también asista a cambios sociales muy profundos. Así que en los años 70 ya, estos cambios van a dar lugar a un movimiento de oposición política que finalmente va a hacer que los últimos años del franquismo sean un periodo convulso y un periodo que va a dar lugar posteriormente a un régimen democrático que es el que disfrutamos actualmente.